Es el turno de Enrique Enciso, cofundador y director comercial del Grupo Silvestris, quien nos hablará sobre cómo está funcionando actualmente el mercado del CO2 en España. Ahí lo tenemos. Gracias. Gracias. Muy buenos días. ¿Se me oye bien? Vale, perfecto. Bueno, soy Enrique Enciso, uno de los socios fundadores de Grupo Silvestris. Estamos radicados en Madrid, somos una empresa de ingenieros forestales, ingenieros de montes y somos promotores de proyectos dentro de lo que es el mercado voluntario que hace un momento Fernando explicaba. Espero saber cómo funciona esto. Bueno, voy muy rápido, sí que os agradecería cuando queden 5 minutos me aviséis para llevarlo controlado. Simplemente es una presentación de lo que es Silvestris, somos una ingeniería forestal dedicada a este tipo de proyectos y hacemos restauración, desarrollo rural y compensación de emisiones de carbono. Llevamos reforestando desde el año 90 y a partir de 2014, que se publicó el Real Decreto 163 del MITECO, trabajamos con dinero privado para generar reforestaciones en terrenos públicos y privados y, como hablábamos antes, de alguna manera beneficiemos al entorno, a los propietarios y logremos hacer bosques que pagan grandes empresas que están interesadas en esto. Tenemos una iniciativa muy importante a nivel de toda la península ibérica. Pretendemos en los próximos años restaurar 70.000 hectáreas. En este primer tramo de 5 años tenemos idea de restaurar entre 20 y 25.000 hectáreas. Ahora mismo rondamos las 6.000. Bueno, pues capturando muchos millones de CO2, plantando muchos millones de árboles, generando muchas oportunidades laborales en el entorno en donde se radican los proyectos. Si es en Zamora, es en La Culebra, en la zona de La Culebra trabajamos con gente de allí y con cooperativas y con empresas que trabajan en el entorno. Y desde hace tiempo hemos metido en todo este proyecto también el tema de la tecnología. Nos parece que es muy importante, sobre todo para el tema de defensa ante los incendios y control del crecimiento de los árboles para ver cuánto CO2 capturan. Por lo tanto, nuestro proyecto, lo veis aquí un poco explicado, es de triple impacto porque hacemos bosques, medio ambiente, trabajamos con el entorno social, tenemos un impacto social en el lugar y un impacto económico. Cerca del 80% del dinero que invertimos o que conseguimos para crear los bosques terminan en los montes donde trabajamos. A eso sumamos la tecnología y lo que es la inversión que aportan las empresas que están interesadas en comprar estos créditos. En el año 22, a finales del año 22, se creó el primer fondo ESG, que está relacionado con el medio ambiente, con el tema social y con el tema de gobernanza local, junto con la Fundación Repsol, ¿vale? Son los grandes promotores. Este fondo cuenta ahora mismo con cerca de 60 millones de capital, más otros 40 millones de apalancamiento, con lo cual unos 100 millones, de los cuales ya llevamos gastados cerca de 22. En una palabra, seguimos teniendo dinero para hacer proyectos y reforestar en la península ibérica, no solamente en España, ¿vale? Y bueno, pues aquí el objetivo para estas primeras campañas, lo que os decía antes, unas 24.000 hectáreas y unos 6 millones. Llevamos más o menos como unos 2 años y pico funcionando con el fondo. Todavía tenemos otros 3 años para terminar este primer paso, que posiblemente se alargue un poco más, un año más. Bueno, este es el triple impacto que os he comentado. Para nosotros es muy importante porque antes estaba hablando Fernando de la calidad de los proyectos, de la adicionalidad. Bueno, pues todo esto es importante. El poder demostrar el impacto social del entorno es muy importante para que los créditos tengan más valor. Y como os comentaba, el 80% de lo que se saca por parte de los clientes para los proyectos termina in situ. El otro 20% pues puede ser compra de viveros, que a lo mejor no están en el entorno donde trabajamos porque no tienen esas plantas, y otros gastos. Tengo en todo caso un vídeo de un alcalde de Asturias. Uno de los primeros proyectos que hicimos grande en España fue en Grandas de Salime, que hay cerca de 400 hectáreas, y justamente para hablar del impacto social y demás preferimos presentaros un poco lo que él nos comentaba. Él es el director del instituto de este pueblo y hay que reconocer que fue un gran impulso por su parte el poder hacer este bosque en su monte, que se había quemado hace unos años, no había habido mucha inversión para recuperar aquello y gracias a nosotros y a un trabajo muy difícil, porque hubo que hacerlo especialmente con retroarañas, fue un trabajo muy caro, pero que estamos bastante satisfechos. ¿Nos importa poner el vídeo que dura como un minuto? Es un poco escuchar su testimonio, no solamente me escuchéis a mí. Desgraciadamente hubo un incendio
provocado en la zona donde se está llevando a cabo el proyecto, que arrasó totalmente con toda la biodiversidad que había en esa ladera. Este proyecto ha supuesto que podamos restaurar toda esa zona de tanto valor ecológico y medioambiental que de otra manera no hubiera sido posible. Socialmente ha supuesto una sorpresa para todos los vecinos del concejo. Además, económicamente también ha supuesto un aumento de recursos y la posibilidad de que muchas personas de Grandas pudieran acceder a un trabajo. Hemos tenido en este momento casi pleno empleo en la actividad forestal. Destacar del proyecto Montorverde habría varias cosas: esa empleabilidad que han generado, esa economía que han generado, la posibilidad de tener toda esa zona restaurada, pero yo destacaría también la implicación que a través de la Fundación Repsol y la empresa Silvestris se ha tenido no solo con el proyecto en sí, sino con el propio ayuntamiento, colectivos de aquí del ayuntamiento del concejo de Grandas de Salime. Muchas gracias. Cuando dice el alcalde que además de hacer el bosque hemos hecho más cosas, participamos en muchas cosas relacionadas con el pueblo, financiamos que los chavales del instituto, cuando tienen que hacer su viaje de fin de estudios, hay que juntar a varias generaciones, colaboramos para que puedan desarrollar esos viajes. Bueno, digamos que estamos en contacto constante desde que hicimos el proyecto. Hacemos muchas cosas y en pueblos de cerca. Hace poco dimos un premio a la vaca más bonita o mejor o más productiva de un pueblo que hay al lado. Lo que quiero decir es que cuando nos instalamos en un entorno de este tipo y trabajamos con ellos, no hacemos un bosque y desaparecemos, sino que después desarrollamos talleres, en este caso con la Fundación Repsol. En un pueblo cercano, en una pequeña aldea que se llama Verducedo, hemos instalado, pasa el Camino de Santiago, y hemos instalado gratuitamente una antena para que tengan wifi los peregrinos y la gente de los pueblos. Bueno, digamos que nuestro impacto es mayor que simplemente el hacer la reforestación, que por otro lado es lo que nos genera los créditos y es lo que pagan nuestros clientes. ¿Vale? ¿Qué ha hecho Motorverde? ¿Qué es el programa Motorverde? Lo que hemos intentado ha sido integrar de una manera vertical a todos los que participamos de este proyecto, de tal manera que ahora mismo participamos en viveros que podemos producir cerca de 7 millones de plantas anuales, de la calidad y de la procedencia que nosotros queremos. Trabajamos con empresas de forma asociativa que tienen 50 ingenieros forestales y 400 trabajadores, la mayoría son de aquí, de la Comunidad de Castilla y León. Tenemos maquinaria forestal propia, como retroarañas, tractores, bulldozer. Tenemos presencia también en Portugal con una empresa que se llama Silvestris Metsa y tenemos toda la tecnología de monitoreo, de reporte, de verificación, de detección de incendios gracias a Ispasat, que es otro de los socios de... ¿Vale? Esto es un poco para que veáis cómo es el planteamiento de estos periodos. Hasta el año 22 habíamos hecho solamente 1.500 hectáreas en un ciclo de años bastante grande, desde el año 15, pero ya en el año 22-23, que entró el fondo, pues hicimos 2.000 hectáreas, después 2.700, este año estamos para hacer 4.500, todavía nos falta, nuestros años van de verano a verano, son más forestales, y estos son los planteamientos que tenemos cara a los próximos años y que estamos desarrollando ya y consiguiendo tierras para poder hacer proyectos los años que vienen. Aquí más o menos que veáis un poco la ubicación de nuestros proyectos. Sin lugar a dudas trabajamos mucho, tanto en Portugal como en la zona más atlántica, donde los árboles crecen más. Zamora es una muy buena zona para el crecimiento de los árboles y por lo tanto ya hemos desarrollado algún proyecto, igual que en León, y bueno, pues el País Vasco, Asturias, Galicia, y después algunos clientes han querido que hiciéramos proyectos en Levante, zonas menos productivas, pero bueno, lo han pagado, ellos querían que fuera cerca de sus instalaciones y así lo hemos hecho. Incluso para un cliente hicimos un trabajo dentro de Doñana, porque se empeñó que tenía que ser en Doñana, por otras responsabilidades que tienen en la zona, y así lo hicimos. Pero en general, ahora veréis la cantidad de proyectos que tenemos, están sobre todo en el cuadrante noroccidental de España. Aquí os comento lo que hacemos con Ispasat. Nos ayudan a monitorizar y a proteger nuestros bosques para que os hagáis una idea, ahora lo vamos a ver, tenemos unos detectores en el monte que nos avisan de ese fuego y gracias a eso podemos avisar rápidamente a los sistemas de extinción de incendio de las comunidades para que acudan en lo que se llama un conato, algo que todavía no tiene demasiado fuego, ¿no? Estamos desarrollando también pues una tecnología para detectar el crecimiento de los árboles. Ya no solamente hacemos inventarios en suelo, que lo seguimos haciendo con tecnología LIDAR y demás, sino también tenemos pues un ojo muy grande que ve todo el bosque, no solamente parcelas de muestras,
muestreo, con lo cual podemos ir viendo cómo el monte va creciendo y al crecer absorber CO2. El CO2 se consigue porque los árboles al crecer absorben CO2, exhalan oxígeno y ese CO2 se convierte, la parte de carbono se convierte en madera. Cuanto más madera tiene un árbol, cuanto más grande es un árbol, más CO2 ha absorbido y está ahí. Ese CO2, incluso después con el tiempo, pues se podrá transformar en una mesa y el CO2 seguirá estando en la mesa. Ese CO2 que hemos, excepto que haya un incendio, con lo cual el CO2 vuelve de nuevo a la atmósfera, pero todo el CO2 que absorbe la madera, mientras todo el suelo que tenemos aquí de madera, todo este techo, todo esto tiene CO2. Se perderá o se volverá a lanzar a la atmósfera el día que esto se queme, pero mientras no se queme el CO2 está aquí. Estaba en la atmósfera, los árboles la han capturado y la mantienen aquí sujeta, ¿vale? Bueno, esto es lo que os comentaba. Por ejemplo, ahí es en las Urdes hemos desarrollado muchos proyectos. Hemos llegado, según los alcaldes, a llegar a tener paro cero, 130 personas trabajando durante varios años, seguimos con ellos, de los cuales tenemos 2 cuadrillas de mujeres. Habitualmente no se suele trabajar con las mujeres en el monte por las dificultades, el peso y demás. Reconozco que son las mejores plantadoras, los mejores rendimientos los tenemos con ellas. Y bueno, pues ahí veis que tenemos una zona muy grande, unas 1.300 hectáreas creo que son, en donde tenemos una serie de sensores, son esos puntos verdes. Esos sensores no solamente miden humedad, temperatura y unos condicionantes atmosféricos, sino que también huelen muy rápido el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, que son los gases de combustión que se generan tras un incendio. En el momento que alguno de esos sensores lo detecta, lanza una señal a una antena que tenemos en el bosque y esa antena en el bosque la manda al satélite y del satélite nos llega al teléfono en minutos. Con lo cual es muy sencillo poder advertir, bueno, nos llega a nosotros y a la Junta de Extremadura, que son los que tienen que apagar el fuego. Lo que pasa es que tenemos esa información por las dos partes, de tal manera que esa alerta es muy rápido de poder acercarse, apagar el conato y terminado. Gracias a este sistema ya ha habido algunos incendios, no en nuestra zona, sino un poco alrededor, que se han apagado rápidamente. Y los sensores son estos aparatos, ¿no? Eso nos permite también saber en qué momento del día podemos trabajar mejores en unas zonas en otras, sobre todo cuando entran ya en épocas como abril, mayo. Por eso esas tonalidades nos dicen ese día donde tenemos que trabajar porque hay menor riesgo de incendio y por lo tanto trabajamos con muchas más garantías. En concreto aquí además nosotros tenemos durante todo el año, durante todo el verano, una carroceta pagada por nosotros para estar ayudando a los servicios de extinción con su permiso, por supuesto. Y ahora entramos ya directamente en los mercados de carbono, que creo que después de este rollo es lo más interesante. Ya hemos explicado que hay 2 tipos de mercado, lo que es el mercado obligatorio, del cual nosotros no vamos a tratar y en el cual nosotros no trabajamos, y lo que son los mercados voluntarios. El regulado, ya os ha explicado Fernando cómo funciona, y el voluntario es el que nosotros trabajamos. Y se llama voluntario porque las empresas que participan de este mercado lo hacen de forma voluntaria. Hay muchas que no hacen nada, no se han enterado, hay otras que se lo están pensando y hay otras que saben que antes o después esto llegará. Y cuanto antes empiecen mejor, porque los bosques que ponemos hoy captan muy poco y hasta dentro de 15, 20 años que los árboles empiecen a crecer, realmente no van a captar cantidades. Si Europa quiere ser carbono neutral en el 2050, tenemos que empezar a hacer ahora los bosques que en 2050 estarán capturando CO2. Por eso es importante que los hagamos ahora, ¿vale? Y bueno, pues dentro de la captura de CO2, los bosques lo hacen de forma natural y es justamente de lo que estamos hablando con todos los propietarios, ¿no? Si hacemos bosques, capturaremos CO2 y alguien pagará la ejecución de esos bosques. Bueno, os he pedido simplemente lo que es en el MITECO, en el Ministerio, el Real Decreto 163 que se publicó en el año 2014. Ahora se va a publicar una mejora a este Real Decreto. Este va a quedar anulado en los próximos días. Ya el Consejo de Ministros ha dado por bueno el siguiente Real Decreto. Nosotros más o menos sabemos por dónde va, pero hasta que no se publique en el BOE no es efectivo, pero no va a pasar mucho tiempo, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea, se considera bosque todo lo que sea más de 1 hectárea. Hay 2 tipos de proyectos. Uno que es cambio de uso, terrenos que no tienen arbolado desde el año 89 y lo podemos demostrar porque son antiguos pastizales que se han transformado en brezales y aquello no tiene aprovechamiento. Si ese terreno sin reforestar lo transformamos en bosque, tiene la adicionalidad que anteriormente se comentaba, o sea, son válidos. O de tipo B, que es en zonas que había un bosque, tenía que haber masa arbolada, se ha quemado y nadie ha invertido para que ese bosque vuelva otra vez a serlo, ¿no? Entonces, si nosotros justificamos que hacemos el bosque, entre otras cosas, para la captura de CO2, también tiene la adicionalidad necesaria. Puede pasar también que en algunos bosques en donde después de quemarse hay regeneración natural pequeña, si ayudamos a esa regeneración natural para que se convierta en un bosque, también serían válidos. Ahí es un caso un poco más difícil de evaluar, ¿vale? Los proyectos son entre 30 y 50 años
y se puede trabajar con bosques que se plantaron a partir del otoño de 2012. Si algún particular hizo un bosque a partir de 2012, entraría dentro de estos mercados. Si es anterior, no vale. Estas son las reglas de juego. Y después todos los bosques tienen que tener un plan de gestión para ver que ese proyecto no solamente es llegar, plantar y ya está, sino que va a tener a lo largo de los próximos 50, 60 o 100 años una gestión de tal manera que genere un bosque, que es lo que se pretende, ¿no? Ya por poner algunos casos en concreto, ahora mismo en el Ministerio hay alguno más, porque esto es de fecha de mediados de marzo y ya han sacado una nueva tabla desde ayer. Hay más de 1000 proyectos registrados, hay 379 promotores, nosotros somos uno. Las productividades medias por hectárea son tal. Bueno, os pongo aquí algunos datos. Ahora mismo hay registrados proyectos que podrían llegar a absorber 9,5 millones. Realmente lo que están absorbiendo son por ahora 1,5 millones, tienen que crecer. Y abajo os he puesto un poco lo que nosotros hacemos. Sobre esas 1000 proyectos hemos hecho un 18%, 193. Hemos trabajado con 32 empresas, ¿vale? Los ponemos como promotores. La superficie total hemos hecho 4.000 y pico hectáreas ya registradas, que es un 21%. Lo que quiero decir es que nuestro peso dentro del registro de la oficina es un peso bastante fuerte. Somos la empresa pionera, la que empezamos en 2014 y la que más proyectos estamos desarrollando a nivel de toda la península. Y bueno, pues era simplemente poneros algunos datos. Estos son todos los proyectos que hay registrados a nivel español, distintos tamaños. Si os dais cuenta, Galicia, la parte occidental de Asturias, algo de León, Zamora, el centro del sistema ibérico. Bueno, pues así es como están repartidos. Y en Castilla y León, especialmente en los montes de utilidad pública, hay bastante superficie en donde se podría trabajar. Todo esto hay que depurarlo, pero bueno, son miles y miles y miles de hectáreas que son zonas elegibles, o bien porque ha habido cambio de uso, o bien porque ha habido un incendio. Y si os dais cuenta, en la zona de Zamora, León, hay bastante superficie que se podría hacer, y especialmente un punto que conocemos todos es La Culebra, en donde se quemaron 60.000 hectáreas, que habrá que hacer muchas cosas, pero bueno, daros cuenta que Castilla y León representa el 18% de la superficie del Estado, del país, y bueno, tiene mucha zona forestal, sobre todo en la parte norte, lindando ya con el Atlántico, ¿no? Bueno, más o menos, por el cálculo que hacemos nosotros, es un cálculo aproximado, en Castilla y León hay cerca de 400.000 hectáreas en montes de utilidad pública, no hablamos de los privados, en donde se podría actuar. Después, por supuesto, que cada proyecto es un mundo, hay que ver si económicamente se pueden hacer, pero hay superficie suficiente para que Castilla y León pueda atraer mucho dinero de grandes empresas del IBEX u otras, que el dinero lo tienen en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Bilbao, y ese dinero pueda terminar en el terreno, en Zamora, en León, en Burgos, ¿vale? Estos son los proyectos que hay realizados en Castilla y León. Como veis, pues hay algunos en Ávila y demás. No es de las zonas donde más proyectos hay, pero bueno, estos son los que tenemos. Este es el mapa de productividad forestal. Si os dais cuenta, las zonas azules del norte son las más productivas, porque el terreno da lo que da. Da igual los árboles que pongamos. Podemos poner 1 millón de árboles. El terreno va a dar los árboles y la crianza de esos árboles según la climatología y la litofacia, según el suelo, ¿no? Entonces, conjuntando esas dos partes, podemos ver en qué sitios hay más posibilidades de que los árboles crezcan más o crezcan menos. Aquí os pongo, estas son las inversiones que hemos desarrollado a lo largo de estos años. En principio hemos invertido ya 21 millones, en Castilla y León casi 2, 1,9, pero si os dais cuenta, en Galicia hemos invertido 7, en Extremadura 6, en Asturias casi 5, Castilla y León está un poco por detrás. Está un poco por detrás porque ha habido un impasse. Inicialmente hubo 40 convenios, creo recordar, en donde 40 montes se pudieron reforestar. Se paró ese sistema porque en principio parecía que no era el más adecuado, sino que el más adecuado era hacer licitaciones, subastas, concursos, que a nosotros nos parece perfecto, y lo que pasa es que eso ha tardado tiempo, ha tardado casi 3 años en salir. Ahora mismo ya hay esas licitaciones y está funcionando, yo creo que relativamente bien, puede haber mejoras y eso hará que Castilla y León poco a poco vaya subiendo, porque Galicia son montes en mano común, todos son privados. En Extremadura están pensando lo del tema de hacer los pliegos, lo cual cuanto antes lo hagan mejor. En Asturias creo que también lo están pensando, lo mismo, cuanto antes lo hagan mejor, porque eso lo que hace es normalizar todo el sistema y hacer que todo funcione, el mercado se consolide. En los montes de utilidad pública, lo lógico es que salgan mediante pliegos, los particulares es distinto, pero bueno, animamos a que las comunidades, Valencia también está dándole vueltas a este tema. Cuanto antes lo haga, antes se consolidará el mercado y antes se podrá trabajar con un mercado mucho más controlado, ¿no?
Y bueno, pues me habían dicho que cada 5 minutos. Muchas gracias por todo. Supongo que quedarán muchas dudas, pero he intentado en los 20 minutos que me han dado intentaros explicar cómo está el mercado español, cómo funciona, y después supongo que hay una mesa redonda y 6 preguntas. Yo estoy dispuesto a contestarlas. Luego, cuando terminen todas las ponencias va a haber tiempo para que puedan preguntar, porque es verdad que nos quedan muchas cosas en la cabeza. Me ha dejado impresionada lo de que esté el dióxido de carbono ahí en la madera. Muchas gracias, Enrique. Vale, ahora no voy a presentar a nadie, tenemos una pequeña pausa para el café, nos lo van a servir en la planta de abajo, así que en 20 minutitos así nos volvemos a ver y seguimos con el tema del carbono, que es nuestro amigo ahora.